Santo Tomás de Aquino. Suma de Teología. Tomo primero. Cuestión 61. Sobre la producción de los ángeles en su ser natural. Después de lo que ha sido establecido sobre la naturaleza de los ángeles, sobre su conocimiento y voluntad, ahora falta por tratar lo referente a su creación o, en general, a su origen. Dicho estudio abarcará 3 partes, pues primero trataremos lo referente a cómo son producidos en su ser natural, segundo, cómo son perfectos en gracia o gloria, tercero, cómo algunos de ellos se hicieron malos. La cuestión referente a la producción de los ángeles en su ser natural plantea y exige respuesta a 4 problemas. 1. ¿El ángel, eso no es causado? 2. ¿El ángel, existe o no existe desde la eternidad? 3. ¿El ángel, ha sido o no ha sido creado antes que la criatura corporal? 4. ¿Los ángeles, fueron o no fueron creados en el cielo empíreo? Artículo 1. ¿Los ángeles, son o no son causados? Objeciones por las que parece que los ángeles no tienen causa de su existir. En Gen 1 se trata de lo que fue creado por Dios, pero no se hace ninguna mención de los ángeles. Por lo tanto, los ángeles no fueron creados por Dios. Más aún, el filósofo, en octavo de Metafísica, dice, si una sustancia es forma sin materia, tiene al momento ser y unidad, y no tiene causa que la haga ser y una, pero los ángeles son formas inmateriales, como ya quedó demostrado, por lo tanto, no tienen causa de su ser. Todavía más, todo lo que es producido por algún agente, por el hecho de ser producido, recibe de la gente una forma, pero los ángeles, precisamente porque son formas, no reciben de la gente forma alguna, por lo tanto, no tienen causa eficiente. En cambio está lo que se dice en el Salmo 148, 2, alabadle vosotros, sus ángeles todos, y añade, porque Él lo dijo y fueron hechos. Solución, hay que decir, es necesario afirmar que los ángeles y todo lo que no es Dios, ha sido hecho por Dios, solo Dios es su ser, y en todas las demás cosas el ser difiere de la esencia, como dijimos. Por eso resulta evidente que solo Dios es ser por esencia y que todos los demás seres lo son por participación, pero todo lo que es por participación tiene por causa lo que es por esencia, como todo lo que se quema es causado por el fuego. Por lo tanto, es necesario que los ángeles hayan sido creados por Dios. Respuesta a las objeciones. A la primera hay que decir, Agustín, en La Ciudad de Dios, dice que los ángeles no fueron omitidos al describir aquella primera creación de las cosas, sino indicados con los nombres cielo y luz, pero la razón de que fueran omitidos o indicados con nombres de seres corpóreos fue porque Moisés hablaba a un rudo pueblo que aún no podía concebir la naturaleza incorpórea, y si les hubiera dicho claramente que hay algunos seres superiores a la naturaleza corporal, hubiera dado ocasión para caer en la idolatría, a la que eran tan propensos y de la que Moisés intentaba preservarlos. A la segunda hay que decir, las sustancias que son formas subsistentes no tienen ninguna causa formal de su ser ni de su unidad, como tampoco tienen causa eficiente que las produzca alterando la materia de la potencia al acto, pero, en cambio, sí tienen causa productora de toda su sustancia. A la tercera hay que decir, está incluida en lo dicho. Artículo 2. El ángel, ¿eso no es producido por Dios desde la eternidad? Objeciones por las que parece que el ángel ha sido producido por Dios desde la eternidad. Dios es causa del ángel por su ser, puesto que no obra por algo añadido a su esencia, pero su ser es eterno. Por lo tanto, produjo a los ángeles desde la eternidad. Más aún, todo lo que en un momento existe y en otro no, está sujeto al tiempo, pero el ángel está por encima del tiempo, como se dice en el libro de Causis. Por lo tanto, no hay un momento en el que el ángel existe y otro en el que no existe, sino que existe siempre. Todavía más, Agustín deduce la incorruptibilidad del alma del hecho de que por el entendimiento es capaz de alcanzar la verdad, pero así como la verdad es incorruptible, así también es eterna. Por lo tanto, la naturaleza intelectual del alma y del ángel no solamente es incorruptible,
sino también eterna. En cambio está lo que se dice en Proverbios 8:22 de la persona de la sabiduría engendrada: el Señor me tuvo desde el primer instante, al principio, antes de sus obras. Pero, como dijimos, los ángeles fueron creados por Dios. Por lo tanto, en algún momento no existieron. Solución: hay que decir, solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo son eternos. Esto la fe católica lo tiene por indudable. Lo que se le opone debe ser desechado por herético, pues de tal manera produjo Dios a las criaturas que las hizo a partir de la nada, esto es, después de que no hubiera nada. Respuesta a las objeciones. A la primera hay que decir, el ser de Dios es también su querer. Por lo tanto, el que Dios haya producido a los ángeles y a las demás criaturas no excluye que las haya producido por su voluntad, pero la voluntad de Dios no produce a las criaturas por necesidad, como ya dijimos. Por lo tanto, produjo lo que quiso y cuando quiso. A la segunda hay que decir, el ángel está por encima del tiempo que mide el movimiento del cielo, ya que está sobre todos los movimientos de la criatura corporal, pero, en cambio, no está por encima del tiempo que mide la sucesión del ser, ni del que mide la sucesión que hay en sus operaciones. Por eso Agustín dice, Dios mueve a la criatura espiritual en el tiempo. A la tercera hay que decir, los ángeles y las almas dotadas de inteligencia son incorruptibles por tener una naturaleza capaz de alcanzar la verdad, pero esta naturaleza no la tienen desde la eternidad, sino que Dios se la dio cuando quiso. Por lo tanto, no se sigue que los ángeles existan desde la eternidad. Artículo 3. ¿Los ángeles han sido o no han sido creados antes que el mundo corpóreo? Objeciones por las que parece que los ángeles fueron creados antes que el mundo corpóreo. Dice Jerónimo, todavía no han transcurrido 6.000 años de nuestro tiempo, pero ¿cuántos tiempos y cuántas sucesiones de siglos se deben suponer durante los cuales los ángeles, los tronos, las dominaciones y los demás órdenes sirvieron a Dios, y el Damasceno? Algunos sostienen que los ángeles fueron engendrados antes de toda creación, como Gregorio el teólogo cuando afirma, pensó ante todo en las virtudes angélicas y celestiales y el pensamiento fue su obra. Más aún, la naturaleza angélica ocupa el lugar medio entre la divina y la corpórea, pero la naturaleza divina existe desde la eternidad, y la corpórea en el tiempo. Por lo tanto, la naturaleza angélica fue hecha antes que el tiempo y después de la eternidad. Todavía más distancia hay entre la naturaleza angélica y la corpórea que entre dos naturalezas corpóreas, pero unas naturalezas corpóreas fueron hechas antes que otras, por lo cual al principio del Génesis se describe la producción de las cosas en 6 días. Por lo tanto, con mayor motivo fue hecha la naturaleza angélica antes que la corpórea. En cambio está lo que se dice en Gen 1:1, en el principio creó Dios el cielo y la tierra, pero esto no sería verdad si antes hubiera creado algo. Por lo tanto, los ángeles no fueron creados antes que la naturaleza corpórea. Solución: hay que decir, sobre este problema, entre los santos doctores encontramos dos opiniones, pero la que parece más probable es que los ángeles fueran creados a la vez que las criaturas corpóreas. El porqué de esto radica en que ángeles son una parte del universo, pues ellos solos no constituyen un universo aparte, sino que ellos, junto con las criaturas corpóreas, constituyen un universo. Esto resulta claro por el orden existente entre las criaturas, pues el bien del universo consiste en el orden que las cosas guardan entre sí, pero ninguna parte es perfecta si se separa del todo. Así, pues, no es probable que Dios, cuyas obras son perfectas, según Deuteronomio 32:4, crease por separado la naturaleza angélica antes que las demás criaturas. A pesar de esto, no se debe considerar como errónea la opinión contraria. Lo digo, sobre todo, por la opinión de Gregorio de Nacianzo, cuya autoridad en la doctrina cristiana es tanta, que, como dice Jerónimo, nadie ha levantado calumnias contra ninguno de sus escritos, como tampoco contra los de Atanasio. Respuesta a las objeciones. A la primera hay que decir, Jerónimo está hablando de acuerdo con la opinión de los doctores griegos, los cuales,
unánimemente, piensan que los ángeles fueron creados antes que el mundo corpóreo. A la segunda hay que decir, Dios no es una parte del universo, sino que está por encima de él, reuniendo en sí toda la perfección del mundo de un modo más sublime. En cambio, el ángel es parte del universo. Por lo tanto, no hay paridad. A la tercera hay que decir, todas las criaturas corpóreas tienen en común la materia, pero los ángeles y la criatura corpóreo no tienen en común la materia. Por eso, hay que deducir que, creada la materia de la criatura corpórea, en cierto modo fueron creados todos los cuerpos, y, en cambio, producidos los ángeles, no habría sido creado este universo. Si alguien opinase lo contrario, el texto de Gen 1, en el principio creó Dios el cielo y la tierra, puede exponerse diciendo, en el principio, esto es, en el Hijo, o también, en el principio del tiempo, pero no en el principio, esto es, antes que nada existiese, a no ser que se añadiera, antes que nada existiese en el género de las criaturas corpóreas. Artículo 4. ¿Los ángeles fueron o no fueron creados en el cielo empíreo? Objeciones por las que parece que los ángeles no han sido creados en el cielo empíreo. Los ángeles son sustancias incorpóreas, pero la sustancia incorpórea no depende del cuerpo en cuanto a su ser, y, así, tampoco en cuanto a su producción. Por lo tanto, los ángeles no fueron creados en un lugar corpóreo. Agustín dice, los ángeles fueron creados en la parte superior del aire, por lo tanto, no en el cielo empíreo. Todavía más, se llama cielo empíreo al cielo superior. Así, pues, si los ángeles hubieran sido creados en el cielo empíreo, no les habría correspondido subir a otro más alto. Esto se opone a lo que en persona del ángel pecador se dice en Isaías 14:13, subiré al cielo. En cambio está lo que dice Estrabón comentando Gen 1:1, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Llama aquí cielo no al firmamento que vemos, sino al empíreo, o sea al ígneo o intelectual, llamado así no por su ardor, sino por su resplandor, y que, apenas hecho, fue llenado de ángeles. Solución: hay que decir, como dijimos, las criaturas corpóreas junto con las espirituales forman un solo universo. De aquí que las criaturas espirituales hayan sido creadas de modo que tengan algún orden con la corpóreo y presidan todo el mundo corpóreo. De aquí la conveniencia de que los ángeles fueran creados en el cuerpo superior, llámese cielo empíreo o llámese de cualquier otra forma. Por eso, Isidoro comentando Deuteronomio 10:14, del Señor tu Dios es el cielo y el cielo de los cielos, dice que el cielo superior es el de los ángeles. Respuesta a las objeciones. A la primera hay que decir, los ángeles no fueron creados en un lugar corpóreo porque dependen del cuerpo en cuanto a su ser o en cuanto a su producción, ya que Dios hubiera podido crear ángeles antes de haber producido ninguna criatura corporal, como sostienen muchos santos doctores, sino que fueron hechos en un lugar corpóreo para dar a entender el orden que tienen con la naturaleza corporal, y también porque tienen contacto virtual con los cuerpos. A la segunda hay que decir, quizás Agustín por parte superior del aire entienda la parte más alta del cielo, con el que el aire tiene cierta afinidad por lo sutil y transparente, o está hablando no de todos los ángeles, sino de los que pecaron, los cuales, según dicen algunos, pertenecían a los órdenes inferiores. Nada impide decir que los ángeles superiores, que tienen sobre todos los cuerpos un poder más soberano y universal, hayan sido producidos en la parte más alta de la criatura corpórea, y, en cambio, los otros, que tienen poderes más limitados, lo fuesen en los cuerpos inferiores. A la tercera hay que decir, en aquel texto se habla no de cielo alguno corpóreo, sino del cielo de la Santa Trinidad, al que pretendió subir el ángel pecador cuando de alguna manera quiso ser igual a Dios. Más adelante lo estudiaremos.